Párate un segundo a pensar en algo que usas todos los días, pero que casi nunca te cuestionas: el dinero. Ese papel, esas monedas, esos números en tu celular. ¿Por qué valen algo? Un billete no se puede comer, no abriga, no sirve para nada por sí mismo. Y sin embargo, con él movemos el mundo entero. La verdad es que el dinero es una de las ideas más poderosas que ha inventado la humanidad, más que la rueda, más que la pólvora. Cambió cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo confiamos unos en otros. Pero el dinero no siempre existió, y no siempre fue como lo conoces hoy. Tuvo un origen, y una evolución llena de historias increíbles, de reyes, de estafas, de imperios que cayeron por manejarlo mal. Hoy vamos a hacer un viaje de más de 4000 años, desde la primera vez que la humanidad inventó una moneda, hasta las tarjetas de crédito y el dinero digital que llevas en el bolsillo. Y al final, vas a entender el dinero como nunca antes. Acomódate, que empezamos. Antes del dinero existía el trueque: yo te doy 2 gallinas y tú me das un saco de trigo. Simple, ¿no? Pues no tanto. El trueque tenía un problema enorme, que los economistas llaman la doble coincidencia de deseos. Imagínate, tú tienes pescado y quieres unos zapatos. Pero el zapatero no quiere pescado, quiere una vaca. Entonces tienes que encontrar a alguien que quiera tu pescado y que tenga lo que el zapatero sí acepta, y armar una cadena de cambios interminable. Un dolor de cabeza. Además, ¿cómo divides una vaca si solo necesitas medio saco de sal? ¿Y qué haces si tu producto es pescado y se te daña en 3 días? El trueque funcionaba en aldeas pequeñas, pero era imposible para construir ciudades y comercio a gran escala. La humanidad necesitaba algo mejor, un objeto que todos aceptaran, que no se dañara, y que sirviera para medir el valor de todo lo demás. Y ahí empezó la búsqueda del dinero. Antes de las monedas, muchas culturas usaron objetos como dinero, es lo que se llama dinero mercancía. En algunos lugares fueron conchas marinas, los famosos cauríes, que se usaron durante siglos en África y Asia. En otros fue la sal, de hecho, a los soldados romanos les pagaban parte con sal, y de ahí viene la palabra salario. También se usó el ganado, granos como la cebada, e incluso semillas de cacao entre mayas y aztecas. Sí, el chocolate era dinero. Estos objetos servían porque la gente los aceptaba y tenían valor propio. Pero también tenían problemas: las conchas se podían recoger gratis en la playa, el ganado se enfermaba, los granos se dañaban. Se necesitaba algo más duradero, fácil de transportar y difícil de falsificar. La respuesta la dieron los metales: el oro, la plata y el cobre. No se oxidaban, eran escasos, brillaban, y se podían dividir y pesar con precisión. El metal estaba a punto de cambiarlo todo. Y llegamos a un momento clave de la historia. Hace unos 2600 años, en un reino llamado Lidia, en lo que hoy es Turquía, ocurrió algo revolucionario: se acuñaron las primeras monedas oficiales de la historia. Estaban hechas de electro, una mezcla natural de oro y plata, y llevaban el sello del rey, que garantizaba su peso y su pureza. ¿Por qué fue tan importante ese sello? Porque antes, cada vez que pagabas con metal, tocaba pesarlo y verificar que no fuera falso. Con la moneda sellada ya no, el sello del rey era una promesa. Confías en el rey, confías en la moneda. Uno de esos reyes fue Creso, tan rico que todavía existe la expresión rico como Creso. Las monedas hicieron el comercio rápido, simple y confiable, y la idea se regó como pólvora por Grecia, Persia y Roma. Por primera vez, un pedacito de metal en tu bolsillo representaba valor garantizado. El dinero, como lo conocemos, acaba de nacer. Durante los siguientes 2000 años, el oro y la plata reinaron como el dinero del mundo. Imperios enteros se construyeron y se destruyeron por ellos. Roma acuñó millones de monedas para pagar a sus legiones y sostener su imperio. Pero aquí aparece una lección que se repite en toda la historia: cuando a Roma le faltó oro, empezó a hacer trampa. Mezclaban cada vez menos plata en sus monedas, y más metales baratos, pero decían que valían lo mismo. El resultado: la gente se dio cuenta, los precios se dispararon, y esa fue una de las causas de la caída del Imperio Romano. Esto tiene un nombre: devaluar la moneda, y es la abuela de la inflación moderna. Siglos después, cuando los españoles llegaron a América y encontraron toneladas de oro y plata, tanta riqueza llegó a Europa que los precios también se dispararon. Aprende esto: cuando hay demasiado dinero persiguiendo los mismos bienes, el dinero pierde valor. Siempre.
Es una ley que ni los imperios pudieron romper. Cargar oro y plata era pesado y peligroso, los ladrones te esperaban en cada camino. Así que la humanidad dio otro salto genial, y ocurrió en China, hace más de 1000 años. Los comerciantes chinos empezaron a dejar sus monedas de metal guardadas con personas de confianza, que a cambio les daban un papel, un recibo, que decía cuánto habían depositado. Con el tiempo, la gente descubrió algo brillante: en vez de ir a recoger el metal, podían simplemente intercambiar el papel. Así nació el papel moneda. China lo oficializó bajo las dinastías Tang y Song, y cuando Marco Polo lo vio siglos después, no lo podía creer: los chinos cambiaban oro de verdad por pedazos de papel con un sello. Le parecía brujería. Pero funcionaba, porque detrás del papel había una promesa: puedes cambiarlo por metal cuando quieras. Y aquí está la palabra mágica de toda esta historia, la que lo explica todo: confianza. El dinero, en el fondo, siempre ha sido confianza. En Europa, la historia se repitió con un giro genial y peligroso. La gente rica guardaba su oro con los orfebres, los que trabajaban el metal, porque tenían bóvedas seguras. El orfebre daba un recibo por el oro guardado, y pronto esos recibos empezaron a circular como si fueran dinero. Pero los orfebres notaron algo: casi nadie venía a reclamar todo su oro al mismo tiempo. Entonces, con astucia, empezaron a prestar recibos por oro que no era de ellos, y a cobrar intereses. Estaban prestando más dinero del que realmente tenían guardado. Así nació la banca moderna, y algo que todavía existe hoy: la reserva fraccionaria. Los bancos no guardan todo tu dinero en una bóveda, prestan la mayor parte, y solo conservan una fracción. Funciona mientras todos confíen. Pero si un día todos corren a sacar su plata al mismo tiempo, el banco no la tiene, y colapsa. A eso se le llama una corrida bancaria, y ha hundido bancos e imperios enteros. Otra vez, todos se sostienen una sola palabra: confianza. Para el siglo XIX, el mundo se puso de acuerdo en un sistema: el patrón oro. La idea era simple y daba mucha tranquilidad: cada billete que un país imprimía estaba respaldado por una cantidad real de oro guardada en una bóveda. Podías, en teoría, llevar tu billete al Banco Central y cambiarlo por oro de verdad. Esto tenía una gran ventaja: los gobiernos no podían imprimir dinero sin control, porque necesitaban oro para respaldarlo. El dinero era estable, y la inflación era baja. Pero también tenía un problema: la economía solo podía crecer tan rápido como se encontrara oro nuevo, y en las crisis, los países no tenían flexibilidad para responder. Cuando llegaron las guerras mundiales y la Gran Depresión, los gobiernos necesitaron gastar cantidades enormes que el oro no alcanzaba a respaldar. El sistema empezó a crujir. El mundo estaba a punto de dar el salto más grande, y más arriesgado, de toda la historia del dinero: soltarse del oro por completo. El 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, hizo un anuncio que cambió el mundo para siempre, aunque casi nadie entendió su magnitud en ese momento. Estados Unidos dejaba de respaldar el dólar con oro. De un día para otro, el dinero dejó de valer por el metal que había detrás, y pasó a valer por decreto. Por eso se llama dinero fiduciario, o dinero fiat, que en latín significa hágase. El dinero vale porque el gobierno dice que vale, y porque todos aceptamos usarlo. Y aquí está lo importante para ti: desde ese día, los gobiernos y los bancos centrales pueden crear dinero prácticamente de la nada. ¿Eso es bueno o malo? Las dos cosas. Les da flexibilidad para enfrentar crisis, pero también les da el poder de imprimir demasiado. Y cuando se imprime demasiado, pasa lo mismo que en la antigua Roma: el dinero pierde valor. Bienvenido al mundo moderno, donde tu dinero es, literalmente, una promesa. Ahora que el dinero se puede imprimir casi sin límite, aparece el gran enemigo silencioso de tu bolsillo: la inflación. La inflación es la subida generalizada de los precios, y significa que tu dinero compra cada vez menos. La historia está llena de ejemplos aterradores. En Alemania, en los años 20, la inflación fue tan brutal que la gente llevaba carretillas llenas de billetes para comprar pan, y el papel llegó a valer menos que la leña para la chimenea. Más recientemente, en Venezuela y en Zimbabue, se imprimieron billetes de millones, y hasta de billones, que no alcanzaban ni para un café. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando un gobierno imprime mucho más dinero del que la economía produce, cada billete vale menos. Es una ley tan vieja como Roma. Por eso, guardar toda tu plata quieta debajo del colchón es perder poder de compra año tras año, sin que nadie te lo diga.
La inflación es un impuesto invisible que le pagas al sistema, solo por tener tu dinero parado. Hasta mediados del siglo XX, si querías comprar algo, tenías que tener el dinero en la mano. Hasta que una noche, en Nueva York, un hombre llamado Frank McNamara salió a cenar y se dio cuenta, con horror, de que había olvidado su billetera. De esa vergüenza nació una idea que cambiaría el consumo para siempre, una tarjeta que te permitiera comer ahora y pagar después. Así apareció, en 1950, la Diners Club, la primera tarjeta de crédito moderna. La idea era genial, el banco paga por ti, y tú le pagas al banco después. Comprar sin tener el dinero encima. Pronto llegaron Visa y Mastercard, y el mundo se llenó de plástico. La tarjeta de crédito, bien usada, es una herramienta increíble, te da plazo, seguridad y hasta beneficios. Pero también trajo un peligro nuevo. Por primera vez en la historia, era facilísimo gastar dinero que no tenías. Y millones de personas cayeron, y siguen cayendo, en la trampa de vivir endeudadas para siempre, pagando apenas el mínimo. Con las tarjetas, el dinero empezó a volverse invisible. Ya no lo tocabas, era un número que viajaba entre bancos. Llegaron los cajeros automáticos, las transferencias electrónicas, y después el Internet, que lo aceleró todo. Hoy, la gran mayoría del dinero del mundo no existe en billetes ni monedas, existe solo como números en las computadoras de los bancos. Pagas con el celular, recibes tu sueldo sin ver un solo billete, y mandas plata al otro lado del mundo en segundos. Esto trajo una comodidad increíble, pero también algo que debes entender bien, cuando el dinero es solo un número en una pantalla, es más fácil que nunca gastarlo sin sentirlo. Los estudios lo comprueban, la gente gasta más cuando paga con tarjeta o celular que cuando paga con efectivo, porque el cerebro no registra el dolor de ver la plata salir. Por eso, en la era digital, tener conciencia de tus gastos es más importante que nunca. El dinero se volvió invisible, pero tus deudas son bien reales. En 2009, justo después de una crisis financiera mundial que hizo desconfiar de los bancos, apareció algo que nadie había visto, una moneda que no pertenecía a ningún gobierno ni a ningún banco. Se llamó Bitcoin, creada por alguien misterioso bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, cuya identidad sigue siendo un enigma hasta hoy. La idea era radical, un dinero digital, controlado por matemáticas y por una red de miles de computadoras en todo el mundo, en vez de por una autoridad central. Su tecnología, la cadena de bloques, es como un libro de cuentas público que nadie puede falsificar. Para algunos, es el futuro del dinero y una protección contra los gobiernos que imprimen sin control. Para otros, es pura especulación y una burbuja peligrosa. La verdad, probablemente, está en el medio. Pero pase lo que pase con Bitcoin, ya cambió la conversación para siempre, por primera vez en la historia existe dinero que no depende de la confianza en un gobierno, sino en un código. La historia del dinero se sigue escribiendo. ¿Y ahora qué sigue? El dinero se sigue transformando frente a nuestros ojos. Muchos países ya están desarrollando sus propias monedas digitales oficiales, las llamadas monedas digitales de Banco Central. Imagina un dinero completamente digital, emitido por el gobierno, que se pueda rastrear, y hasta programar. Suena cómodo, pero también abre preguntas enormes sobre la privacidad y el control. Si todo tu dinero es digital y vigilado, ¿cuánto poder tendría quien controla ese sistema? Al mismo tiempo, avanzan los pagos instantáneos, la inteligencia artificial que maneja inversiones, y quién sabe qué más. Estamos viviendo, quizás, el mayor cambio en el dinero desde que Nixon lo soltó del oro. Nadie sabe con certeza cómo será el dinero dentro de 30 años. Pero si algo nos enseña esta historia de 4000 años, es que el dinero nunca deja de cambiar de forma. Lo que no cambia, es lo que hay detrás de él. Después de este viaje de más de 4000 años, volvemos a la pregunta del principio, ¿qué es el dinero, en realidad? Y la respuesta, después de todo lo que vimos, es más simple y más profunda de lo que parece. El dinero no es el oro, ni el papel, ni el número en tu pantalla. El dinero es confianza. Confianza en que ese pedazo de metal, papel o dato, alguien más lo va a aceptar mañana a cambio de comida, de un techo, de trabajo. Del trueque a Bitcoin, todo se ha sostenido en esa misma idea invisible. Y aquí está la lección que te llevas para tu propia vida, el dinero es solo una herramienta, un medio, no un fin. Lo que de verdad importa es cómo lo entiendes y cómo lo usas. La mayoría de la gente vive toda su vida usando el dinero sin entenderlo nunca. Tú, después de este video, ya no eres esa persona.
Entiende el juego, y empieza a jugarlo a tu favor. Si te gustó este documental, déjame un like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la historia del dinero te sorprendió más? Nos vemos en el próximo viaje.